Ahora sí. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número uno, que está compuesto por Nicauri, Ángel, Yerlina, Liliana, Merlin, Guadalupe y Yaris Leide. Estaremos hablando de los hidrocarburos, su clasificación, concepto y nomenclatura. Nicauri con cada uno de ustedes. Saludos. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Están clasificados en dos, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos están subdivididos en alcanos, alquenos y alquinos, y también por los cíclicos, es cuanto. Yo estaré hablando de lo que son las nomenclaturas. La nomenclatura en química es un término que se da como determinación de los conceptos. Lo químico usan su propia regla en específico y conservar o para nombrar los diferentes compuestos. Esta sesión está diseñada para ayudar a los alumnos a revisar las reglas y convenciones en química. Se conoce como nomenclatura o nomenclatura química al conjunto de normas y pautas que se da a seguir para nombrar o escribir las fórmulas de compuestos químicos de forma correcta y perfectamente entendible, debido a lo que es los elementos que compone o la proposición de sí mismo se nombran con una u otra forma. Siempre se ha extendido algunos de los organismos de autoridad de dichas pautas. La importancia de las nomenclaturas de química es radicar en la posibilidad de nombrar, organizar y clasificar los diversos tipos de compuestos químicos, de manera tal que solamente tenga un solo término indefinitivo. Yo le estaré hablando de la clasificación de los alcanos. Bueno, tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos. Los alcanos que contienen solamente enlaces simples como el étano y se llaman hidrocarburos saturados. Los alquenos, conocidos también como olefinas, contienen uno o más enlaces dobles entre carbono y carbono, como el teno o el etileno. Los alquinos contienen al menos un enlace triple entre carbono y carbono, como el acetileno o etileno. Los hidrocarburos aromáticos están unidos a una estructura anular plana con tres dobles enlaces, como el benceno. Los alquenos, alquinos y los hidrocarburos aromáticos se llaman hidrocarburos insaturados porque contienen menos hidrógenos que un alcano con el mismo número de átomos de carbono. Guadalupe. Sí. Bueno, no quiere presentar la cámara. Propiedades físicas de los alcanos. Mientras sus propiedades físicas podemos decir que los alcanos presentan bajos puntos de ebullición y de fusión, y que la cantidad de átomos de carbono en la cadena determina el estado de agregación del alcano a temperatura ambiente. Por ejemplo, si el alcano tiene 4 o menos átomos de carbono, se encuentra en estado gaseoso. Ejemplo, metano, gas que utilizamos para producir energía. Entre 5 y 18 átomos de carbono se encuentra en estado gaseoso. Ejemplo, el pentano.
es un disolvente orgánico. Si es el caso y tiene más de 18 átomos de carbono, se encuentra en estado sólido, como por ejemplo la vaselina y la vela. Polaridad y solubilidad. Los alcanos son clasificados como compuestos no polares por la escasa polaridad del enlace carbono-hidrógeno. Son solubles en disolventes no polares o débilmente polares. Por ejemplo, el éter. No son solubles en agua. En la cadena del alcano, el que tiene más carbono es el que tiene el punto de ebullición más alto. El que tiene el punto de ebullición más bajo es un isómero. El punto de ebullición disminuye al aumentar la cantidad de ramificaciones. El que tiene menos ramificaciones es el que tiene la posición más alta. ¿Cuál es menos denso? El que tiene menos ramificaciones es menos denso. El alcano es menos denso que el agua. Por eso, cuando hay un derrame de petróleo en el mar, flota, al igual que la gasolina y el agua. Propiedades químicas de los alcanos. Entre las principales propiedades químicas de los alcanos se encuentran que estos son compuestos químicos de muy escasa reactividad. Es por esto que también se le conoce como parafina, que en latín significa poca afinidad. Por otra parte, estos son compuestos que tienen una energía de activación muy alta cuando se encuentran ligados con lo que son reacciones químicas. Y entre las reacciones químicas más importantes que esto tiene, se destaca la que es la combustión, que se da en presencia de oxígeno, dióxido de carbono, calor y agua. Otra de las propiedades es que estos forman base elemental entre las reacciones asociadas a procesos industriales y por eso también se utilizan como combustibles tradicionales. Otra de las propiedades es que esto aparecen como producto final en lo que son los procesos biológicos, tales como la fermentación metatogénica que realizan algunos microorganismos. La fermentación metatogénica se conoce como el producto final entre la degradación de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Reacciones químicas de los alcanos. Las reacciones más comunes que pueden sufrir los alcanos son oxidación. Al combinarse con el oxígeno pueden formar dióxido de carbono y agua y liberar energía bajo la combustión, bajo la forma de calor. Esta es la típica reacción de combustión. También tenemos la halogenación, tanto el cloro como el bromo, el flúor y el yodo pueden sustituir a átomos de hidrógenos del carbono. Los productos de reacción consisten en distintas proporciones de diferentes alcanos halogenados. Un ejemplo de este es el cloroformo, que es un hidrocarburo halogenado. También tenemos la nitración a altas temperaturas y en presencia de vapores de ácido nítrico se puede producir la sustitución de hidrógeno por el grupo de dióxido de carbono, lo que genera nitroalcanos en distintas proporciones. También tenemos la isomerización. Esta es la reconstrucción de la molécula sin pérdida ni ganancia de átomos. Por lo general, esta reacción requiere el uso de catalizadores. Por último, tenemos lo que son los pirólisis, que es la descomposición de los alcanos por exposición a muy elevada temperatura y sin presencia de aire. De esta forma se evita su combustión y se prioriza la descomposición de las moléculas rompiendo sus enlaces químicos. Esta reacción se utiliza en las industrias para obtener alcanos y alquenos de cadenas cortas a partir de alcanos de cadenas más largas. Uso de los alcanos en la vida cotidiana.
Los alcanos también se usan como disolvente en removedores de pinturas, pegamentos y constituyen la materia prima para elaborar infinidad de compuestos orgánicos sintéticos. Los cuatro primeros alcanos son usados principalmente para propósitos de calefacción y cocina. El metano y el etano son los principales componentes del gas natural. El propano y el butano pueden ser líquidos o a presiones moderadamente bajas y son conocidos como gases licuados. Estos dos alcanos son usados también como propelentes en pulverizadores. El uso más común de los alcanos es del gas butano, metano, el aceite de pino natural y la cera de abeja. En la vida cotidiana, sus principales usos son cloroformo. Esta sustancia se utilizaba como anestésico, pero lo prohibieron, ya que descubrieron que esto podía hacer daño a los órganos vitales. Los metales, el metano es el alcano más simple y está compuesto por un átomo de 4 carbonos y 4 de hidrógeno, y se trata de un gas natural. El etileno eh, es producido por el etano. El propano se usa como combustible eléctrico en hogares e industrias. El otano determina la calidad final de las natas, mientras que el etano es un importante disolvente y debido a su elevada toxicidad no se utiliza con frecuencia, mientras que el butano junto con el propano conforman los denominados gases licuados del petróleo. El licosano se utiliza en la fabricación de cosméticos y lubricantes. Gracias. Bueno, esto fue todo por la exposición del grupo número 1. Muchas gracias por su atención.